Iniciamos vídeo. Vale. Ok, esto está grabando. Vale, bueno. Ya se va sumando la gente. A ver, vamos a dejarlos pasar. Están en la sala de espera. Sí, voy. Hola a todos. Os voy admitiendo uno a uno. A todos los que estáis por ahí esperando ya en la sala de espera. Hola. Bienvenidos. A ver, más personitas por aquí. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Hola, hola Blanca, Tatiana, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por estar. A vosotros. Bueno, voy a ir dando paso a todo el mundo. A ver. Hola, Nadia, soy Blanca. Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estoy sin vídeo yo hoy porque voy haciendo cosas, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada. Vale. No hay problema, no hay problema. Hola Raquel. Hola, buenos días Nadia. ¿Qué tal, guapísima? Pues aquí estamos. A aprender otro poquito. Aprender otro poquito, ¿no? Vale. Buenos días, chiquitillas. Hola Dori. ¿Qué tal, chicas? Un sábado aquí aprovechando para mí. ¡Qué bien! Con todas todas. Me incluyo en la afirmación de chicos. Chicas, chicos, todos. Ya es la cosa de que estamos chicos, pero muy bien, de ver chicos de vez en cuando, pues sí, personitas, almas bonitas, venga. Vaya vamos para allá. repisa de aceites, madre mía, hasta que yo llegue ahí, qué barbaridad. Que vas a llegar en un pispás, nenas, que no os dais cuenta con todo lo que nos regalan, madre mía, Madre no mía, sabes, qué barbaridad. no sabes esto cómo es. Oye, que me gusta ponerte cara, Nadia. Sí, ¿verdad? Es que todavía no nos No habíamos... te había puesto carita, ¿no? Tanto por los grupos y todo, y me gusta que cuando nos vemos así, por lo menos ver las caritas de las personas. ¿Es que sí? Y a tu marido también. Hombre, le ponemos cara. Estoy convencido para que nos haga una clase magistral, vamos, porque tiene cositas muy interesantes que compartir. Ostras. Pues Ahora, nada, a compartir. Bueno, A compartir con el mundo mundial. Pero compartir. bueno, pues lo que vamos a hacer es presentarnos los dos, porque como él también tiene sus canales, sus seguidores... Se te oye un poco bajito, Nadia. A ver, ¿ahí mejor? ¿El resto me oís bien? ¿Me escucháis bien? Se oye muy bajito ahora. Sí, se oye pero bajito, sí. Se oye bajito, entonces es por el audio. Pues, a ver... Ven. Hola, hola, hola. Este. Sí, súbelo. Sube el volumen. Más. No, esto es automático. Ahora. ¿Ahora mejor? Ahora mejor. Vale. Sí, ahora como al principio, sí. Sí. Resuelto. Perfecto. Pues decía que lo que vamos a hacer es presentarnos los dos porque como tanto Adrián como yo tenemos nuestra propia comunidad, ¿no? Y nuestros canales de difusión y demás, es la primera vez que hacemos un vídeo conjunto, entonces, claro, la gente que me sigue no le conoce, pero la gente que le sigue a él tampoco me conoce a mí. Entonces, bueno, antes de empezar la reunión lo que os voy a pedir, porfi, que silenciéis vuestro micro, porque si no ya sabéis que se acopla y se oyen ruidos. Y vamos a empezar presentándonos, ¿vale? Bueno, empiezo yo si te parece bien. Empieza, cariño. Vale, pues yo soy Nadia y me dedico al tema de la alimentación saludable. Bueno, soy coach de salud, mentora de salud. Tengo mi propia escuela online con un montón de cursos súper interesantes y estoy especializada en alimentación saludable a medida, ¿vale? Esto quiere decir
que hago un análisis bastante profundo de lo que necesita cada persona y ajusto la alimentación, ¿no? Hago un plan para hacer un abordaje holístico y adaptado a cada uno porque cada persona es distinta. Esa es mi misión principal, ¿no? La de ayudar a los demás. Y desde hace algún tiempo también estoy pues, acabando de formarme como aromaterapeuta, entre otras cosas y otros proyectos que tengo en marcha, ¿no? Que se están cociendo. Pero bueno, esto es un poquito el resumen. Por si a alguien le interesa y no lo conoce, mi blog es comersanoesfacil.com y la escuela pues tiene el mismo nombre, solo que con la palabra escuela delante. ¿Ok? Y ahora pues le dejo a él que se presente, que lo va a hacer mejor que yo seguro. Que va. Bueno, pues como decía Nadia, a mí no me conocéis demasiado. Igual alguien me ha visto por algún canal de YouTube o a lo mejor en la Caja de Pandora o en algún otro lugar. Yo soy psicólogo, pero aparte de psicólogo, pues bueno, tengo una trayectoria un poco diferente, por decirlo de alguna manera, por una experiencia personal que tuve, que la voy a comentar muy brevemente. Tuve una experiencia, podríamos resumirlo como de unión, una experiencia bastante sobrecogedora. Y entonces lo que me pasó es que después de esta experiencia, concretamente al día siguiente, empecé a pensar en tema de matemáticas, en patrones numéricos, en geometría, en bueno, una serie de cosas que bueno, yo, aunque soy psicólogo, venía de la rama científica, pero la verdad es que nunca me había planteado en esos términos las cosas, ¿no? Era como que buscaba las cualidades de todo el tema matemático y era algo que se había convertido en obsesivo, es decir, de golpe y porrazo me despierto un día y empiezo a pensar en tema de números y de matemáticas, podéis imaginaros, ¿no? Cómo funcionan las cosas, por qué los números son de una manera y no de otra, qué significa el número 1, qué significa el número 0, qué significa el número 2, cosas, pero en plan filosofía profunda. Y claro, en aquel momento la verdad es que fue una experiencia, como digo, sobrecogedora, porque lo que me ocurría dentro de mi cabeza, ¿no? Lo que sucedía dentro de mi mente, es que yo es como si estuviera en una playa viendo un frente de olas de kilómetros y con mis brazos intentara parar ese frente de olas y solo podía parar pues, una parte muy pequeña, ¿no? Y el resto pasaba. O sea, estaba intentando comprender cosas que mi mente consciente no entendía, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí se inició un poco el viaje y empecé a investigar y a darme cuenta que lo que yo estaba viendo dentro de mi cabeza pues eran un poquito lo que se conoce como las enseñanzas pitagóricas y luego, bueno, pues está conectado con las escuelas místicas y ocultistas de todos los tiempos y de todo el mundo. Y pues ahí empezó un viaje de autodescubrimiento e investigación bastante importante. Esto estoy hablando del año 2011. Y entonces estuve investigando bastante fuerte durante 2 años, me dediqué a hacer conferencias, seminarios, talleres, con bastante éxito. Y de golpe y porrazo hice unos descubrimientos bastante importantes del ámbito matemático que conectaban pues bueno, todo lo que estoy comentando con lo que es, dijéramos, la forma en que el código de la creación se manifiesta en el mundo. Suena muy gordo, pero no es tan súper complicado, os lo digo. Entonces, lo que ocurrió fue que yo en el año 2013 me fui para adentro un poco, me dediqué a otras cosas, pero sobre todo me puse a investigar. Y entonces, desde entonces hasta ahora he estado investigando y hace poquito he publicado un libro, mi primer libro, que se llama La revelación de la unidad, que me lo ha publicado Ediciones Obelisco, donde explico pues, de forma bastante completa pues, bueno, pues todo esto que he estado investigando estos años, ¿no? Así que, de alguna forma, podría decir que, resumiéndolo, que soy psicólogo, por un lado, que soy especialista en conocimiento místico, oculto, hermético, llamadlo como queráis, y al mismo tiempo pues, soy matemático accidental, porque debido a todo esto, pues evidentemente he estudiado matemáticas diferentes a las que se enseñan en las facultades, en los colegios, en los institutos y demás, pero aparte de eso he desarrollado una rama de las matemáticas a la que denomino matemáticas áureas, ¿no? Que está conectada con todos estos conceptos y bueno, y por ahí va un poco todo lo que mi experticia, ¿no? Mi rama de experticia. Entonces, hoy comentaremos con Nadia pues, un poquito cómo todo esto influye en lo que son las limpiezas energéticas, ¿no? Porque
Al final, cuando hablamos de limpiezas energéticas, a veces yo sé que hay gente los que nos estáis viendo ahora y luego nos veréis, ya tenéis un cierto conocimiento, pero a veces es bueno tener en cuenta cuál es el contexto completo para poder comprender cómo funcionan las cosas, porque si no, lo que ocurre es que nos quedamos solo con la técnica en sí misma, ¿no? Y con los efectos que tiene, pero si no lo comprendemos, pues la verdad es que no nos ayuda luego a poderlo integrar de forma adecuada, ¿no? Yo no sé si tú, Nadia, quieres comentar algo o paso a la acción. Yo empezaría, si tú pudieras explicar lo que habíamos comentado como introducción, creo que es muy interesante para que se pueda entender realmente por qué una limpieza energética funciona, ¿no? Porque Claro. una limpieza tiene un efecto en una persona. Claro. Mirad, yo me imagino que esto lo sabéis, pero bueno, yo lo voy a comentar, aunque sea de perogrullo, que todo lo que nos rodea es energía, es decir, que la materia sencillamente es nuestros átomos, todo lo que nos rodea, en realidad es un 99,79 detrás de la coma, vacío, y el resto materia, es decir, básicamente lo que estamos viendo es un movimiento ondulatorio energético de forma densa, ¿no? Entonces, lo que ocurre es bueno, pues que todo lo que está a nuestro alrededor es energía, nosotros incluidos, y entonces, bueno, desde las distintas escuelas místicas, desde las distintas escuelas de pensamiento filosófico profundo alrededor del mundo, lo que se ha estudiado durante mucho tiempo, que yo os digo que esto procede no solo digamos, de estas enseñanzas de las escuelas pues, de la India, del Antiguo Egipto, de Sumeria, de Babilonia, etcétera, etcétera, sino que viene de un lugar, de un origen común, ¿no? Pero bueno, eso ya es materia para otro día. Lo que os voy a comentar es que básicamente, lo mismo que ahora, hoy en día los físicos están descubriendo, bueno, ya se descubrió hace muchos años, pero vamos, que ahora se está popularizando, que efectivamente pues todo es energía y que todo vibra, que todo está en movimiento, pues lo que ocurre es que nuestro cuerpo, en realidad nosotros nos quedamos solo, en general, con los 5 sentidos, estamos viendo normalmente la parte densa de nuestro cuerpo, pero que en realidad nuestro cuerpo estaría dividido en más partes, ¿no? Que son, en realidad están integradas, no es que estén separadas, pero bueno, lo voy a explicar como si fueran entes independientes para que se comprenda mejor, ¿no? En realidad serían 7 niveles energéticos. Según la escuela filosófica en la que consultéis, veréis que hay diferentes pequeñas discrepancias, pero que en realidad lo que viene a explicar es lo mismo, ¿no? Tendríamos el cuerpo físico, después estaría el primer cuerpo energético de vibración un poquito superior, que es el cuerpo etérico, que es un cuerpo que está, digamos, muy solapado al cuerpo físico y además, digamos, es donde fluye la energía vital. Donde tendríamos esa energía que se denomina prana, esa energía, hay quienes le llaman energía psíquica, ¿vale? Luego lo comentaré, y es un cuerpo, como digo, que está muy solapado al cuerpo físico y además es el cuerpo por el que fluyen los chakras y los nadis. Supongo que habréis oído hablar de los chakras, los 7 centros energéticos del cuerpo. En realidad están conectados a estos 7 cuerpos que luego voy a ir comentando, ¿no? Pero bueno, que en el cuerpo etérico es donde se manifiesta. Y los nadis son subcentros energéticos que están distribuidos por todo el cuerpo y que emanan de los propios chakras, ¿no? Entonces, pues bueno, es como si tuviéramos una tela de energía, ¿no? Una telaraña energética en el cuerpo con distintos puntos importantes, y es por eso que técnicas como la acupuntura y otras técnicas orientales como la reflexología, etcétera, funcionan, ¿no? Porque conocen exactamente dónde están estos puntos energéticos. Entonces, después de este nivel, tendríamos 2 niveles, 2 planos que se llaman los planos astrales. Está el plano astral inferior y el superior. No voy a explicar exactamente cómo funciona y cuáles son sus reglas, porque son distintas al plano con el que nosotros estamos interactuando normalmente cuando estamos en vigilia, que es el físico. Pero sí que es cierto que lo que impera en los planos astrales es la emoción. Es decir, cuando nosotros estamos sintiendo una emoción, nos estamos conectando directamente con esos planos energéticos, ¿vale? Eso es muy importante, luego explicaré por qué. Y entonces luego, después de estos 2 planos astrales, están lo que se denominan los planos mentales, el inferior y el superior. Los planos mentales, precisamente, están funcionando a través de la mente, ¿no? O básicamente diríamos que es donde está ubicada la mente, mejor dicho, ¿no? O sea, el cerebro solo es el aparato telefónico, por decirlo de alguna manera.
Entonces la mente es esa conexión que tenemos entre ese inconsciente que se conecta con el plano superior que está después de los planos mentales, que ahora os explicaré, que es el plano espiritual puro, que es de donde llega toda la energía de más alta vibración. Entonces, cuando la gente habla de conectarse, ¿no? Yo canalizo, yo me conecto y tal, es porque sencillamente están conectando su mente inconsciente con su mente consciente, que está siempre conectada a esos planos superiores, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos unos planos en el nivel inferior, el plano etérico, que nos está hablando de la energía vital. Luego tenemos los planos de la energía emocional y después están los planos de la energía mental. Y finalmente, como decía, al final de todo, en la cúspide, está la energía espiritual, que es la energía de más alta vibración, ¿no? Bueno, ¿y esto por qué es importante? Pues es fundamental porque bueno, ya sabéis que existe una máxima hermética, que además es popular también, que dice, como es arriba es abajo, y básicamente esa máxima se refiere a lo que os estoy contando, que esa energía que fluye entre los planos, en realidad cuando está alineada, pues funciona de forma muchísimo más fluida, ¿no? Lo que ocurre es que cualquier cosa que hagamos en el plano físico va a influenciar, va a reverberar en el resto de planos, ¿no? Y por ende, pues al revés, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, estamos pensando de forma intelectual en cosas concretas, este sería el mental inferior, estamos influyendo en los planos que vienen debajo, ¿no? En el emocional, en el etérico y en el físico. Lo mismo ocurre con las emociones. Hay mucha gente, ya lo sabéis, que bueno, hay de todo, ¿no? Pero hay mucha gente que se deja llevar mucho por la emoción. Entonces, cuando nos dejamos arrebatar por la emoción, esto arrastra a los planos superiores también, a los planos mentales. Entonces, por eso hay personas que, tanto en la euforia como en la tristeza, ¿no? o en la ira, pues existe esa enajenación mental que no es más que un arrebato energético que parte de los planos astrales y que nos está arrastrando en los planos superiores, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué es importante esto que estoy explicando ahora, ¿no? Porque con el paso del tiempo, evidentemente, en general, la mayoría de las personas no tienen armonizados esos planos, es decir, se toman decisiones pensando en la emoción, pero a lo mejor está desalineada con la mente, ¿no? O al revés, estamos pensando en algo desde un punto de vista intelectual, pero desde un punto de vista emocional pues hay una contradicción, ¿no? Y decimos, bueno, esto es lo que me conviene, pero lo que siente mi corazón es otra cosa, pero lo voy a hacer porque, bueno, porque siento miedo a lo mejor, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues hay una desalineación en ese sentido, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso va produciendo una serie de problemas, de distorsiones que se van manifestando en los distintos cuerpos energéticos. Luego, evidentemente, no estamos solos en el mundo, estamos compartiendo el espacio con muchísima gente, ¿no? Entonces, hay algo que obviamos, pero que está ahí todos los días, que es que cuando estamos en contacto con nuestros seres queridos, sobre todo, la gente con la que tenemos alrededor, familia, amigos, etcétera, lo que ocurre es que existen conexiones entre personas y estas conexiones son como filamentos electromagnéticos, ¿no? De un nivel vibratorio superior que nos tienen conectados de forma constante en función de la sensación de la emoción que tengamos con la otra persona, ¿no? Y de cómo estemos pensando, el nivel de intensidad de pensamiento que dediquemos a pensar en la otra persona, ¿no? Uno de los, por ejemplo, de los fenómenos que se sucede muy habitualmente, que seguro que habéis experimentado, es con algún amigo o algún familiar que hace mucho tiempo que no hablamos y de repente empezamos a pensar en esa persona, ¿no? O empezamos a recordar cosas que nos emocionan de esa persona. Y ese día o al día siguiente recibimos un WhatsApp o una llamada, o sea, hay una conexión. Y dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Pues ha pasado que, como comento, existen estos microfilamentos energéticos que están ahí, que son como los cables telefónicos, ¿no? de la telefonía antigua, que nos tienen conectados y que están ahí constantemente, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces nosotros podemos estar armonizados, pero si nuestro entorno energético a nivel de personas no está armonizado y no sabemos protegernos adecuadamente, pues bueno, pues toda esa energía la vamos a ir recibiendo, ¿no? Luego, otra de las energías que recibimos constantemente y de la cual no somos conscientes es esta que estoy utilizando yo ahora mismo, la energía sónica, la boca, ¿no? El sonido.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando de sonido, estamos hablando de, según yo ahora os cuento, en función de las escuelas místicas, pero que esto evidentemente a nivel científico también es así. Estamos hablando de una vibración más lenta, energética, pero que en el fondo es una vibración, ¿no? Entonces, para que lo entendamos bien, os voy a explicar un ejemplo que aparece en un libro que creo que es muy interesante, no sé si lo conocéis, el Kybalión. ¿A alguien le suena? Sí, ¿no? Hay un ejemplo muy bueno que nos habla de una peonza, ¿no? Una peonza, un cilindro o algún objeto en movimiento giratorio, y este objeto empieza a girar y primero, digamos que va adquiriendo una velocidad y hasta que llega un punto en que empieza ah, mira, por ahí nos lo enseña una de las compañeras que está conectada, que está girando y de repente empieza a hacer un sonido, ¿no? Una nota musical, la nota más baja. Si esta velocidad continúa aumentando, esta velocidad de giro, de rotación, llegará a un punto en que esa nota musical cambie y suba un tono. Esto seguirá sucediendo de forma constante a medida que la energía vaya aumentando hasta que pase por toda la escala musical. Luego irá subiendo octavas hasta que llegue un punto en que oigamos un chirrido muy estridente, como muy agudo, que se va perdiendo la lontananza y de repente silencio. ¿Vale? En realidad no es que haya silencio, es que bueno, pues se están generando frecuencias sónicas que en principio pues no las podemos captar de forma natural, ¿no? Después de eso empezaría a manifestarse la escala de colores, ¿vale? Tendríamos primero un color rojo, después un color anaranjado, la velocidad continúa aumentando, después del color anaranjado un color amarillo, un color verde, pasaríamos al turquesa, azul, etc., ¿no? Luego nos iríamos a frecuencias lumínicas que ya no vemos, al ultravioleta. Después ya nos iríamos a energías como los rayos X, los rayos gamma, etc. Y si continuáramos aumentando la velocidad de giro, nos iríamos sucesivamente hacia energías que denominamos de planos espirituales, ¿vale? O sea, en realidad lo que estoy intentando explicar es que la energía es energía igual, lo único que cambia es su longitud de onda y su frecuencia, ¿vale? No voy a entrar en los dos conceptos porque son como más técnicos. La forma en que se manifiesta, claro. Correcto, ¿vale? Y entonces, en función de esa longitud de onda y esa frecuencia, pues su manifestación es distinta, ¿no? Claro, nosotros cuando estamos viendo los colores, estamos viendo los objetos, estamos observando la frecuencia lumínica que nos permite nuestra vista, pero es que existe muchísimo más de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces el sonido, y por eso he empezado todo este rollo que estoy pegando respecto al tema del cilindro que giraba o la peonza, es esa energía que está en la escala inferior, ¿vale? Entonces cuando nosotros hablamos, cuando estamos escuchando sonidos, es algo muy poderoso porque, claro, evidentemente lo estamos haciendo con el cuerpo físico en primera instancia y por lo tanto es una forma de entrada muy potente a lo que es nuestro campo áurico, nuestro campo energético, ¿no? Al campo áurico le llamaríamos a todos estos niveles energéticos que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos con las personas, estamos emitiendo emoción. Pensad que todo funciona a través de reverberaciones armónicas, ¿no? No sé si habéis escuchado alguna vez que si, por ejemplo, tenemos dos pianos en una casa y yo toco la tecla de un piano, resulta que el otro piano que está en otra habitación, de repente empieza a sonar la misma nota musical. Eso no sé si lo habéis oído alguna vez. Pues esto tiene una explicación muy fácil. Esto tiene que ver con el concepto de resonancia armónica, ¿vale? Esto es como un diapasón. Un diapasón que cuando lo haces sonar, que tiene las dos horquillas, una se excita y la otra de repente reverbera. Y se van pasando de una a la otra reverberación, ¿no? Pues con el piano pasa lo mismo. Tocamos una nota del piano y esa nota al final pasa por una cuerda que está tensa dentro de la caja de resonancia del piano y esa nota musical en realidad no es ni más ni menos que una geometría que está codificada dentro de esa cuerda. Y esa geometría resonante, esa vibración, empieza a expandirse en el ambiente, ¿no? Empieza a expandirse en el aire, como ocurriría como cuando tiramos una piedra en un estanque. Y entonces, eso, pues bueno, va a viajar en nuestra casa hasta que encuentre un lugar en el que posarse que sea similar. Y en este caso, pues si hay otro piano, resulta que encuentra la otra tecla, la otra cuerda, se posa y vibra. Tan sencillo como eso. Entonces,
Esto es lo que ocurre cuando nosotros estamos escuchando la voz de alguien, de otra persona, y conectamos con lo que está diciendo. En realidad lo que se genera es una resonancia armónica, ¿no? Entonces esto puede ocurrir para lo bueno y para lo malo, porque podemos estar escuchando algo que nos ayude a elevarnos a nivel vibratorio, pero podemos estar escuchando algo negativo, triste, pues con energía de enfado a lo mejor, que nos está impregnando, ¿no? Nos está llegando, porque nosotros también tenemos ese tipo de frecuencia. Lo que ocurre es que cuando estamos en una frecuencia alta, no nos afectan las frecuencias bajas, ¿no? Entonces afectan mucho menos. Entonces, pues bueno, este sería un poquito, todo lo que os he contado, viene a colación de lo que son las limpiezas energéticas, ¿vale? Porque al final las limpiezas energéticas lo que van a hacer es ayudarnos a armonizar esos distintos cuerpos energéticos y ser capaces de liberar esas energías que están encapsuladas, que están enganchadas en alguno de los planos y que están haciendo que no funcionen correctamente los otros, ¿no? Así que eso en resumen sería una limpieza energética. Luego explicaré distintos tipos de limpieza y el por qué funcionan unas u otras, ¿vale? Yo le paso la palabra a Nadia para que explique un poquito desde su contexto. Bueno, muy brevemente, porque creo que lo que explica es súper interesante y quiero dejar que se extienda, ¿no? Porque es información a la que uno no suele acceder así de forma tan detallada, ¿no? Aunque sepamos los conceptos generales. Pero sí me gustaría hacer un apunte en referencia al tema de alimentación, y es que al final cómo comemos también está afectando no solamente a nuestro cuerpo físico, sino a todas esas capas que vienen después, ¿no? Que Adrián nos explicaba, puesto que al final todo tiene una vibración, ¿no? Una frecuencia vibratoria, con lo cual la comida también es así. Y es especialmente importante tenerlo en cuenta cuando, más que cuando vamos a hacer la limpieza, después de realizar esa limpieza energética. Porque también es cierto que estamos en un momento más vulnerable cuando acabamos de hacer una limpieza energética. Antes hablábamos, le decía, es que en realidad es como cuando hacemos una exfoliación, ¿no? De la piel profunda y de repente nos exponemos al sol. Claro, estamos mucho más vulnerables. Hay que proteger esa piel, hay que tener cuidado, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Con todas esas capas energéticas que rodean nuestro cuerpo físico, sucede un poquito lo mismo, ¿no? Entonces, lo que quería explicaros es qué tipo de alimentos hay que evitar después de hacer una limpieza, al menos los primeros días, y cuáles potenciar, ¿no? Que sería, pues, en definitiva, todos los alimentos más tóxicos, ¿no? Procesados, industriales, que están muy procesados o muy sintéticos y no tienen nada de energía vital, al contrario, ¿no? Nos roban mucha energía, ¿no? Y por el contrario, todo lo que está vivo, las hojas verdes, la fruta, todo esto también tiene una frecuencia, ¿no? Hay unas cámaras rusas que cuando fotografían un objeto son capaces de captar ese campo áureo. Las Killrian, correcto. Y es muy interesante ver si tú fotografías una manzana o fotografías pues, un trozo de carne, pues un tarroncito de azúcar. La diferencia es abismal, claro, se nota muchísimo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de alimentos nos van a ayudar un montón en esos primeros días, por los que yo siempre recomiendo potenciarlos hasta que nos sintamos un poco más fuertes. Y también hay una explicación física también, no solo energética, sino que al final son alimentos que nos aportan pues, las hojas verdes clorofila, ¿no? Que va a mejorar el transporte de oxígeno en la sangre, que todo eso también ayuda pues, a potenciar ese nivel de energía, los minerales que contienen. Todo eso al final pues también mejora la conductividad electromagnética. Todo eso son alimentos que elevan la frecuencia vibratoria, ¿no? Perdón, que tengo que ir admitiendo personitas. Entonces, súper importante hidratarnos bien porque el agua es una de las bases, que no lo he comentado. Un agua de calidad, por favor no utilicéis agua de red, agua del grifo, que tiene mucha porquería, ya otro día hablamos del tema. Pero sobre todo estar súper bien hidratados y consumir pues este tipo de alimentos, algas, verduras, semillas. Las semillas también tienen bueno, albergan en su interior pues todo lo que necesitan para dar lugar a la vida, así que imaginaos el nivel de energía que puede albergar una semilla, ¿no? Frutos secos, las legumbres y cereales también,
incluso si pueden ser con métodos de cocción suaves, porque si al final una semilla, que como puede ser también una legumbre en el fondo o un cereal, lo cocinamos muchísimo, lo sobrecocinamos de forma muy agresiva, pues también se desvitaliza, ¿no? Así que importante tenerlo en cuenta esto. La alimentación también nos va a hacer variar pues ese estado, ¿no? Si de repente empezamos a comer muchísima carne o procesados, nada más hacer la limpieza, pues también nos vamos a sentir peor, ¿no? Va a bajar nuestra frecuencia vibratoria más rápidamente. Y bueno, luego sigo explicando cositas, pero le voy a devolver la palabra para que explique un poquito, porque nosotros hemos hablado antes, hemos comentado 4 o 5 limpiezas que son como las más populares, y también hemos llegado a la conclusión de que hay 2 de ellas que son las más aconsejables, por lo que va a explicar ahora Adrián. Con lo cual me gustaría hacer un repaso súper rápido y que expliques por qué algunas de esas limpiezas son como más factibles, ¿no? Más seguras para hacer en casa, y otras pues menos aconsejables. Bueno, yo diría que más que menos aconsejables, a lo mejor que necesitas que alguien te guíe, que alguien te lleve, ¿no? Alguien experto. Entonces, realmente, bueno, pues todo lo que hemos estado comentando hasta ahora se halla en los principios de lo que voy a explicar, ¿no? En realidad, pensad que vamos a hablar en términos de armonía, en términos de armonía energética, en términos de equilibrio. Al final, cuando vamos a hacer una limpieza, lo que queremos conseguir es reequilibrar nuestros cuerpos energéticos, ¿no? Como decía Nadia, nuestra aura. Al final, nuestra aura no es ni más ni menos que una imagen de esos distintos cuerpos energéticos, ¿no? Y en función de cómo están, pues bueno, eso como decía Nadia, con las cámaras Kilgram, pues se podría ver por los colores cómo estamos nosotros, ¿no? Porque incluso a nivel emocional, pues se manifiesta en función de los colores, pero también a nivel mental, ¿no? En función del tipo de vibración que emitimos en los distintos niveles, pues veríamos cómo está nuestro cuerpo energético, ¿no? Existen otros aparatos que también lo pueden captar. Hay aparatos que trabajan a nivel cuántico, que también funcionan bien con estas armonizaciones energéticas. Lo que pasa que realmente los buenos son difíciles de encontrar y hay poca gente que los opere de forma adecuada, ¿vale? Porque hace falta un entrenamiento importante, hay que saber gestionarlo bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros podemos practicar cositas en casa que nos van a ayudar a generar esa limpieza energética, ¿no? Os iba a comentar que precisamente este tipo de cosas nos pasan a veces con aparatos electrónicos cuando estamos juntos, Nadia y yo. Empiezan a parpadear las luces, se mueven los cursores de los ordenadores y cosas de ese estilo. Sois una pareja con chispa. Totalmente, totalmente. Pero vamos, a mí me viene pasando desde que era pequeño, pero cuando estamos juntos es exagerado. A veces se llegan a apagar las luces o una cosa... Sí, de hecho hacía rato que la luz estaba haciendo como... Parpadeaba, sí. Bueno, cosas que pasan, chicas. Seguimos, que estaba muy interesante lo que estaba explicando Adrián. Vale. Nos hemos quedado con agua y sal, ¿eh? Ahí nos hemos quedado. Sí, Nos hemos quedado en la playa. Básicamente lo que venía a decir es que precisamente cuando nos estamos bañando en un agua que tiene sal, que tiene electrolitos, como claro, es muy conductora de la energía, claro, no solo la energía del plano físico, sino de la energía de los otros planos, pues nos puede ayudar mucho a descargar esa energía. ¿Vale? Con cuidado, porque cuando estamos excesivo rato nos llegamos a agotar. Eso supongo que lo habéis experimentado alguna vez, ¿no? Porque al final, como digo, el agua con sales es súper conductora y entonces llega un punto en que primero nos vivifica, ¿no? Porque notamos como que aquello va descargando y te sientes mejor, pero llega un punto en que dices, uff, se me acaban las pilas, ¿no? Entonces, pues bueno, todo tiene sus tiempos, ¿no? Lo importante es que, bueno, esta es una forma, digamos, de limpieza como muy básica, que nos puede servir desde un punto de vista del mantenimiento, pero evidentemente cuando hay una carga energética muy potente o hay energías que están muy enquistadas, pues no va a ser suficiente, ¿vale?
Entonces luego hay limpiezas, como por ejemplo las limpiezas que podríamos decir que son chamánicas, ¿no? Que son limpiezas que necesitan ser, tener una persona que te guíe, ¿vale? Mira, ya está la luz otra vez. Pipo, pipo. Me voy a separar un poquito. Entonces, el tipo de... Espera, voy a apagar la luz, ¿no? Porque esto... Vale. Nos van a ver muy oscuros, ¿eh? Bueno. Las limpiezas de este estilo, por ejemplo, voy a citar una, ¿no? La limpieza, supongo que habéis oído alguna vez, la limpieza del huevo, ¿vale? No la habéis oído nunca. Es una limpieza que hacen que básicamente ¿cómo funciona, no? Pues utilizan huevos para capturar esa energía que tenemos nosotros, esas energías negativas, y entonces lo que hacen, cada chamán o cada persona que se dedique a este tipo de limpieza tiene su técnica, ¿no? Lo que sí que es cierto que el fundamento básico es que el huevo al final es una semilla, ¿no? Es un óvulo de la gallina. Entonces está preparado para recibir energía espiritual, así como lo estoy contando, porque al final, si ese huevo es fecundado, al final de ahí va a acabar naciendo un pollito, ¿no? O sea, uy, aquí ha saltado una cosa, vale, ya está, ya. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la persona que conduce ese tipo de ritual, en realidad lo que está haciendo es capturar esa energía, porque son personas que normalmente pues, pueden ver esas energías que tenemos enganchadas en nuestro campo áurico, ¿no? O si no lo ven, lo pueden sentir de alguna forma. Y tienen la capacidad, los que lo hacen bien, ¿eh? Evidentemente, pues hay como en todo en la vida, gente que lo hace bien y gente que, bueno, pues que te cuenta una historia y luego te quedas igual, ¿no? Entonces, lo que hacen es conducir, hacer como un puente de esa energía hacia los huevos. Entonces, los huevos lo que hacen es capturar esa energía, ¿vale? Y por lo tanto, pues nos pueden ayudar a eliminar ese exceso de energía negativa o esas lapas energéticas que tenemos enganchadas a veces en nuestros campos áuricos, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, Sí. porque ahora yo estaba pensando, si es una persona que no conoce en profundidad el tema o no está preparada para hacerlo, podría incluso captar un poco de tu energía vital y desvitalizarte dirigiéndola al huevo, pregunto. Sí, podría hacerlo. Bueno, en realidad, a ver, cuando estamos hablando de energías, cualquier persona que vaya a trabajar sobre tu energía, que tú le has dado permiso, porque en el fondo, claro, cuando nosotros estamos interactuando con las otras personas, nos protegemos de forma natural, porque ya desde pequeños aprendemos a protegernos un poco, ¿no? Pero claro, cuando tú vas a alguien que supuestamente te va a ayudar en este tipo de campo, bajas tus barreras de protección de forma inconsciente o de forma consciente también, y entonces, claro, pues ahí te puede generar, en función de las energías que esté moviendo esa persona y de cómo esté emocionalmente, te puede incluso enganchar sus propias historias, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues evidentemente cuando hablamos de este tipo de técnicas hay que tener muy buenas referencias de la persona y hay que saber que vamos a ver un profesional que realmente lo va a hacer bien, porque es que si no, puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, pues bueno, no voy a entrar a explicar muy en detalle cómo funcionan estas limpiezas, más que comprendáis cómo funciona el principio fundamental, ¿no? De captación de la energía. Normalmente utilizan, ya sabéis que nadie está hablando del tema de alimentos y de plantas, luego os va a hablar del tema de aceites y demás, que también es muy potente, pues utilizan, sí, utilizan plantas aromáticas para hacer como una protección cuando están realizando este tipo de rituales, ¿no? Porque al final, esto es como la nota musical del piano, exactamente lo mismo, ¿vale? Esas plantas aromáticas están emitiendo a través del aroma, en sus frecuencias, algunas determinadas notas, ¿no? En este caso aromáticas, que nos van a ayudar a protegernos o van a fortalecer algún ámbito que nos es pertinente para ese tipo de limpieza, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, están las limpiezas que se utilizan con lo que son sustancias psicotrópicas que nos ayudan a conectar con otros planos, ¿no? Esto sería, por ejemplo, la limpieza con ayahuasca. También las hay con peyote. Esto sabéis que son limpiezas que son muy tradicionales en el ámbito de los indígenas, de las tribus indígenas. Lo que ocurre es que son limpiezas que se realizan a personas que ya están acostumbradas a interactuar con este tipo de sustancias desde que son pequeños. Y luego, evidentemente, pues los chamanes de una tribu que llevan generaciones realizando este tipo de limpiezas, pues tienen un dominio, una experticia que difícilmente vaya a tener alguien que haya aprendido a utilizar estas sustancias
en un curso, ¿no? Por ejemplo. Son sustancias de manejo delicado porque activan nuestra parte, o sea, nuestros campos energéticos de nivel superior, ¿vale? En realidad llegan hasta el plano mental superior, que es el plano abstracto, y entonces pueden ayudar muchísimo porque te hacen una conexión directa entre lo que es emoción y mente abstracta, con lo cual se pueden liberar muchos traumas y muchas energías enganchadas que se llevan ahí, pero por otro lado también, pues bueno, es importante que la persona esté en un cierto nivel energético, en un cierto estado mental y emocional, antes de poder abordar este tipo de limpiezas, ¿no? Claro, por eso las personas que se hacen una limpieza con ayahuasca dicen, tenía alucinaciones. Correcto. No son alucinaciones. No. A ver, en realidad es lo que comentaba antes, o sea, claro, en cada plano imperan sus normas, sus leyes, ¿no? Evidentemente en los planos astrales la emoción es lo que rige, pero luego el plano astral pues luego tiene otro tipo de leyes, ¿no? Que son ligeramente distintas a las del plano físico. Pues en los planos mentales ocurre lo mismo, ¿no? Entonces cuando conectamos con esos otros planos y no estamos acostumbrados a interactuar con ellos, pues bueno, evidentemente hay mucha agitación energética y sobre todo se produce mucha agitación emocional, ¿no? Entonces, por eso digo que tiene que haber una armonización previa de la persona antes de antes de realizar este tipo de técnicas, ¿no? No sé si habréis oído alguna vez, por ejemplo, de gente que se ha metido en un tipi, los típicos tipis indios, y hacen la técnica del sahumado, ¿no? Que empiezan a hacer como una evaporación con piedras, con humos especiales, que se hace con vapor y con plantas aromáticas y plantas sagradas, y gente, bueno, que le ha dado un yuyo ahí dentro que no veas, ha tenido que salir corriendo de la tienda, pero viendo, en fin, cosas que no veas. Y esto ocurre porque la persona pues, no estaba preparada para realizar este tipo de limpieza o de técnica, ¿no? Entonces es muy importante ser consciente de las limitaciones de uno mismo, ¿no? Que si estamos muy mal, pues primero tendremos que hacer cosas mucho más simples para poder llegar a abordar técnicas de limpieza pues, de grado superior, ¿no? O bien caer en manos de alguien que sabe gestionar muy bien este tipo de cosas, ¿no? Yo ya digo, las sustancias psicotrópicas son muy poderosas, pero antes recomendaría otro tipo de limpiezas, ¿no? Antes de abordar este tipo de limpiezas guiadas. Luego hay otra limpieza, por ejemplo, que no solo es limpieza, sino que es recarga energética, que no sé si la habéis oído alguna vez, que es cuando nosotros hacemos lo que se llama el grounding. Tocamos con nuestros pies en el suelo, descalzos. Esto se hace normalmente en lugares, en la naturaleza, donde podemos, como digo, ir descalzos, ¿no? Sobre todo tocando la piedra. Haces toma tierra. Efectivamente, haces toma de tierra y lo que ocurre es que hay una descarga de energía, pero también una recarga, ¿vale? Hay un flujo constante de energía en movimiento. Entonces esto sirve no solo para ayudarnos a descargar de energías negativas o de otro tipo de problemas que tengamos, sino incluso para ayudarnos en la sanación de dolencias físicas, ¿vale? Que bueno, que ya sabéis que, bueno, esto voy a decir es de perogrullo, pero las dolencias no son físicas, las dolencias son dolencias de todos los planos, es decir, es una desarmonización en los distintos planos que se manifiesta en el plano físico, ¿no? O sea, una enfermedad no es ni más ni menos que algo que hemos traído nosotros a nuestro cuerpo porque existe, pues como digo, una distorsión en alguno de los planos, ¿no? Normalmente se produce por una contradicción manifiesta entre el plano mental y el plano emocional, que acaba repercutiendo en el plano energético, ¿vale? Esto es lo que ya sabéis, ¿no? Cuando en nuestro día a día, nuestra acción, nuestra emoción y nuestra mente están funcionando uno para Guatemala, el otro para Europa y el siguiente para Japón, ¿no? Entonces, claro, eso al final nos está generando problemas, ¿no? Problemas que pueden acabar siendo enfermedades, ¿no? Esto da para mucho, ¿eh? Podríamos hacer otro día un directo. Es interesante porque se corresponde exactamente con lo que yo quería compartir hoy hablando de aromaterapia, ¿no? Porque estudiando el tema te das cuenta de que al final una enfermedad o una patología, al fin y al cabo, deja una huella también electromagnética en forma de color, en forma de... Todo eso se manifiesta también en los otros planos, ¿no? Entonces es muy interesante
adelantándome un poco a lo que quería explicar, utilizar los aceites esenciales pues, para equilibrar todo eso, ¿no? Porque ya os digo, por ejemplo, hay patologías graves que vuelven mucho más verde, ¿no? Pues una de las capas, ¿no? Que tenemos alrededor. Y una persona que sea especialmente sensible puede captarlo a simple vista o incluso tocando, tú también puedes notar, si eres sensible, esa vibración que hay alrededor del cuerpo, ¿no? Incluso si hay fugas también. Y los aceites esenciales ayudan mucho porque al final no dejan de ser también moléculas en vibración, que lo que hacen cuando entran en contacto con nuestra aura y con nuestra piel es ayudar a equilibrar ese pitch energético, ese pitch vibratorio y volverlo a equilibrar, ¿no? Dejándolo en su estado natural. Así que me parece súper interesante porque es que es tal cual lo que tú estabas explicando, ¿no? Del sonido, Claro. del color, es que es lo mismo al final. Claro, en el fondo todo lo que nos rodea nos está impregnando de alguna forma, ¿no? Por eso es tan importante tener mucho cuidado con nuestros entornos, ¿no? Sobre todo nuestra casa, que es nuestro santuario. Tiene que existir un entorno que es propicio para nosotros, ¿no? Cada uno, todas las personas somos distintas, pero hay cosas que nos unen, ¿no? Entonces, evidentemente, todo lo que tenga que ver con inputs energéticos, desde, como decía Nadia, color, forma, sonido, y luego, pues, por ejemplo, también está la luz, ¿vale? Evidentemente no es lo mismo estar en una estancia a oscuras que estar en una estancia donde está entrando la luz solar, ¿no? Que hay buena iluminación natural. Pues si nos ponemos una música relajante, con una frecuencia adecuada, ¿no? Sabéis que la música que funciona a 432 hercios resulta que armoniza de forma mucho mejor que la música a 440 hercios, que es un invento bastante moderno, ¿vale? Entonces, bueno, en YouTube, por ejemplo, o en otras plataformas encontraréis músicas que están a 432 hercios, ¿vale? Luego, el tema de los colores. Evidentemente, el tema de los colores, ya digo, es que hay cosas que podríamos estar hablando horas, ¿vale? Pero intento resumir porque es muy interesante asociarlo a todo lo que estamos hablando hoy. Entonces, por ejemplo, los colores, en realidad, cuando vemos un color, lo que estamos viendo es la frecuencia de todas las frecuencias que llegan a ese objeto, es la frecuencia electromagnética la que sale rebotada, ¿vale? Todas las otras absorbe, pero esa la devuelve, ¿vale? Entonces, esos son los colores. Entonces, muy importante porque en realidad cuando vemos un color estamos recibiendo esa frecuencia. O sea, fijaros que os estoy hablando desde un punto de vista estrictamente físico, no estoy hablando desde un punto de vista místico, filosófico, ¿vale? Entonces, cuando comprendes eso, entiendes por qué cosas como la cromoterapia funcionan, ¿no? O la aromaterapia funcionan, porque estamos hablando de frecuencia vibratoria desde un punto de vista estrictamente científico. Luego, del mismo modo, por ejemplo, sí. hay un aceite esencial de color azul, ¿no? Que ya seguro que muchas conocéis, que ya te puede dar una pista de en qué te va a beneficiar, ¿no? Si te paras a pensarlo, o el abeto azul también, que también hay un aceite esencial elaborado con abeto azul. Esto también, y que tiene precisamente tiene una frecuencia vibratoria muy alta, y esto también te puede decir cómo utilizar ese aceite, ¿no? Porque Claro. va a actuar en el plano espiritual, que es el color de esa capa, ¿no? Así que, bueno, es interesante porque hay una correspondencia directa. Claro, al final, pensad que los colores, como los he nombrado antes, que esto, si miramos al arco iris, que tiene 7 colores, los 7, hay 3 colores básicos, pero bueno, los 7 que se manifiestan cuando la luz pasa a través del prisma o cuando vemos el arco iris, nos está hablando evidentemente de la escala tonal musical, tal y como la concibieron en la escuela pitagórica, esas 7 notas musicales, y también nos está hablando de los 7 chakras, ¿no? Entonces, los colores más bajos o de frecuencia vibratoria más baja, que son el rojo, el naranja y el amarillo, no quiere decir que sean malos, es decir, se tienen que emplear en su momento, ¿no? Por ejemplo, el rojo es un color de vitalidad. ¿Por qué? Porque está asociado a esa energía más baja. Fijaros que os he dicho antes que el cuerpo físico estaba prácticamente solapado al plano etérico, que es donde se mueve la energía pránica, ¿vale? La energía vital. Entonces, cuando estamos utilizando el color rojo, estamos activando esa energía del plano bajo, pero nos estamos vivificando también, ¿no? Es como una energía que te calienta, te pone en marcha, ¿no? Te mueve, Te vigoriza. te vigoriza, ¿no?
Entonces, son energías que las podemos emplear para ese tipo de cosas, ¿no? Luego, si queremos conectarnos en planos, digamos, más espirituales para armonizarnos mejor, evidentemente el color azul es lo suyo, ¿no? Cuando vamos hacia arriba, sí, el violeta, el azul. El azul, el índigo sobre todo, que es el que está más cerca del violeta, son colores que nos van a acercar a esa energía vibratoria pues de mayor frecuencia, ¿no? Y de una longitud de onda mucho más corta, que al final pues, nos están ayudando a conectar con los planos superiores, ¿no? Y eso también está ejerciendo una protección, ¿no? Que al final, de eso iba un poquito la charla, ¿no? Aunque nos extendemos, sobre todo, bueno, tú te extiendes mucho en dar detalles, pero yendo un poquito a la práctica, es cierto que al final, si tú no tienes herramientas, que es lo que nos pasa a todos, o no tienes un entrenamiento adecuado o la capacidad suficiente para hacer una limpieza profunda, cuando hay realmente energías muy densas vinculadas a nosotros, lo que sí podemos empezar a trabajar desde ya pues es la protección, porque si a ti te hacen una limpieza y luego vuelve todo a ser igual, te relacionas con las mismas personas, te pones de mal humor enseguida, comes fatal y tienes un montón de inputs negativos en tu vida que te están distorsionando, eso se va a volver a producir súper rápidamente, o sea, más rápidamente que antes, porque ahora estás mucho más vulnerable. Entonces es importantísimo pues integrar las plantas, que para mí es una herramienta maravillosa, para mantener esa frecuencia vibratoria bien elevada y que te afecte mucho menos pues esas agresiones externas. Y una forma fantástica, pues como ya habréis intuido, son los aromas, ¿no? Las esencias de las plantas. Los aceites esenciales, además, que están concentrados, con lo cual el poder que tienen es brutal. Es que con una sola gota podemos aportar 40.000 moléculas de esa frecuencia vibratoria por todo nuestro torrente sanguíneo. Hay gente que cuando a veces hago algún coaching me dicen, bueno, pero esto es mejor ingerirlo, ¿no? Porque realmente a través de la piel es súper directo. Vosotros, y les pongo un ejemplo muy, muy gráfico, ¿no? Vosotros coged un ajo, un trozo de un diente de ajo y lo partís por la mitad, os quedáis descalzos y lo frotáis contra la planta del pie, ¿no? Es que en cuestión de unos minutos vais a sentir que os huele el aliento a ajo. Es que es directo, va directo al torrente sanguíneo. Pensad que cuando ingerimos algo tenemos todo el tubo digestivo, todo el sistema digestivo que lo va a filtrar y es una barrera protectora natural, ¿no? Pero cuando aplicamos a través de la piel, bueno, la llegada es directa. En 20 minutos lo tenemos hasta en el interior de nuestras células, porque son moléculas tan pequeñitas, los aceites esenciales, que son capaces pues, de atravesar esas membranas celulares y también la barrera hematoencefálica. Que esto es súper interesante porque al final hay pocas sustancias que sean capaces de, junto con el hidrógeno también, pero hay muy pocas sustancias que sean capaces de traspasar estas membranas, ¿no? Que lleguen realmente de forma integral a todo el organismo. Así que integrarlos para mí es maravilloso. Sé que hay muchas personas que dicen, bueno, es que pues el palo santo, otras mezclas, ¿no? Que tienen una especial indicación para protegernos, pero en realidad para mí la clave es integrarlos en el día a día, aprendiendo casi de forma intuitiva qué necesitas en cada momento. Lo importante es utilizarlos. Es verdad que hay aceites que tienen una frecuencia vibratoria más elevada, pero no siempre necesitamos el mismo aceite. Como decía él, haciendo colación a lo de los colores, a veces estamos también muy excitados con ese subidón y necesitamos bajar, necesitamos buscar momentos de calma, de paz, de tranquilidad y no vamos a recurrir siempre a los mismos aceites, ¿no? Podríamos poner pues 1000 ejemplos, pero pienso que es interesante que pongamos el foco en el mantenimiento, ¿no? en la constancia y la utilización de los aceites esenciales en nuestro día a día de forma constante, porque si lo hacemos en un momento dado, nos va a ayudar en ese momento, pero el efecto desaparece muy rápido, porque vivimos en un tipo de sociedad súper rápida, frenética, con muchísimos ataques, ¿no? De todo tipo, de malas energías, de personas de mal humor, nuestro jefe, nuestra pareja, incluso pues si ha tenido un mal día, nuestro hijo que tiene una rabieta, te llama una amiga para contarte sus penas, pues está genial darle apoyo, pero eso también te va a afectar a ti luego y te vas a quedar un poco más de bajón, ¿no? Y eso también se manifiesta en una vulnerabilidad energética. Así que importantísimo
irlos utilizando siempre, de forma constante. Pensad que cualquier emoción que tengamos baja muchísimo. Un simple enfado baja 12 MHz nuestra frecuencia vibratoria y eso cuesta mucho recuperarlo. No lo recuperas así. A veces hay personas que pueden tardar semanas en recuperar otra vez su frecuencia vibratoria y todo ese tiempo está expuesto de forma más evidente a que otras energías también aprovechen y ataquen de forma más agresiva, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco lo que yo quería transmitir, porque no quiero robarle más tiempo. No, está bien. Al final es que es complementario. Claro. Y quiero que acabe de explicar el tema de las limpiezas, pero bueno, importantísimo esto, tema colores, tema constancia y al final pues también es cierto que cada persona tiene unas preferencias, ¿no? Y que cuando tú tienes una debilidad por un aceite, evidentemente es que lo necesitas. Creo que es así de simple, aprender a escucharte, Claro. aprender a entenderte y yo personalmente es verdad que he escuchado que hay personas que cuando huelen un aceite y les echa para atrás piensan que lo necesitan, pero yo creo que es justamente al revés. Que si eres una persona con un poquito de sensibilidad, que sabe mirar hacia adentro, que sabe escucharse y conecta con un aroma, es porque su cuerpo se lo está pidiendo. El cuerpo al final somatiza en enfermedades, somatiza en antojos, somatiza... Al final lo que nos está es hablando, ¿no? A gritos, así que simplemente es mirar un poquito hacia adentro y escucharnos, ya está. Es así de simple. Así es. Pues bueno, yo retomo lo del grounding. Al final creo que lo he comentado de forma súper rápida, pero que bueno, que es una técnica que nos puede ayudar en el día a día a armonizar, ¿no? A limpiar un poquito y sobre todo a ayudar a mantener, ¿no? Entonces, lo importante del grounding, hay gente que lo hace, digamos, de forma extrema y se busca en el monte una piedra que sea grande, ¿no? Y se despelotan enteros y se ponen al sol encima de la piedra. Eso es fantástico, es magnífico, si lo puedes hacer. O en una playa nudista, al final, si te También, tumbas encima de la arena, es lo mismo, ¿eh? O en bikini. También. Sí, pero lo decía en tono jocoso, ¿no? Pero que al final lo importante de este tipo de técnicas es poderlas practicar de forma habitual. Entonces, si no tenemos esa posibilidad, pero por ejemplo, yo que sé, vivimos en una casa o tenemos la opción de poder salir y que sea un ratito al campo, sencillamente descalzarnos y buscar un sitio que sea bonito, que nos llame la atención, ¿no? Al final eso es lo que estaba diciendo Nadia, que cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Y al final cada uno debe buscar su armonía en sus preferencias, buscar un sitio que nos llame la atención, que nos guste, que nos dé paz y poder poner nuestros pies descalzos encima, por ejemplo, de una piedra, ¿no? Con que lo hagamos 20 minutos al día, vamos a notar un cambio espectacular. No solo a nivel energético, sino a nivel de salud física, ¿vale? Se nota mucho, el grounding va muy, muy bien. Entonces, luego, ¿qué más cosas hay? Pues luego, por ejemplo, están las técnicas de los péndulos. Sí, ahora lo comento. Las técnicas de los péndulos. Los hay con péndulos normales y los hay con péndulos, por ejemplo, está el péndulo hebreo, ¿no? Entonces, a ver, las técnicas de péndulo, cada técnica de cada escuela lleva su historia, ¿no? Pero al final están trabajando sobre esos cuerpos energéticos que comentábamos, ¿no? Hay una técnica de péndulo que lo que hace es armonizar cada uno de los chakras, ¿vale? Esa es una técnica que está trabajando directamente sobre el plano etérico, sobre esas concentraciones de energía que luego se proyectan hacia los otros planos, ¿no? Entonces, es una técnica que nos puede ayudar en el día a día y es una técnica que no es complicada tampoco, que es una técnica de realización habitual que tampoco implica peligro, por decirlo de alguna manera. Luego existe la técnica, como os decía, del péndulo hebreo. Es una técnica que es mucho más potente, pero eso sí que lo tiene que hacer un profesional, porque es un péndulo que aparte combina las letras hebreas, ¿no? Sabéis que el alfabeto hebreo es un alfabeto antiguo, pero que está basado en el arameo, y que a su vez el arameo procede de otras lenguas semíticas más antiguas, como podría ser el fenicio, ¿no? Entonces, esas 22 letras que forman el alfabeto están basadas en principios que afectan directamente a distintas funciones, ¿no? De nuestro ser energético, ¿no? Ya sea físico o de otra índole. Entonces, cuando utilizan el péndulo, lo que están haciendo es utilizar la resonancia de esas letras junto con el propio péndulo para producir ese tipo de efecto, ¿no? de limpieza, de armonización y demás. Digo exactamente lo mismo que he comentado con el tema de la ayahuasca,
¿vale? Y con el tema de las sustancias psicotrópicas o con lo del huevo. Tienen que ser personas profesionales que sepan muy bien lo que están haciendo, ¿vale? Porque, bueno, al final estamos trabajando con energías sutiles y el trabajo con energías sutiles siempre es mucho más delicado que un trabajo, pues, desde un ámbito mucho más simple. ¿Está lloviendo? No, también gotita, pero no mucho. Aquí llega nuestro bebé. Se ha quedado dormidito. Entonces, luego la otra que iba a comentar es la técnica de los cuencos tibetanos, que esta es una técnica que sí que podemos utilizar en casa, ¿vale? Y lo podemos hacer, además es bastante potente, porque realmente pensad que, evidentemente, como bien indica el nombre, los cuencos son cuencos que proceden de una técnica digamos, de desarrollo que viene del Tíbet, ¿no? Entonces son cuencos que tienen una capacidad de generar una energía sónica con un nivel de armonía que penetra muy fácilmente en los otros planos, ¿vale? Genera unos sonidos muy reverberantes a nivel armónico. Entonces, realmente, como digo, es una técnica que no implica peligro y que la podemos utilizar en casa. Lo ideal es tener un cuenco, evidentemente, que esté bien hecho, que esté bien construido, ¿vale? Y luego saberlo utilizar, que no es muy complicado, ¿vale? Pero vamos, que eso nos puede ayudar mucho. No es lo mismo que escucharlo, ¿vale? En una grabación, no tiene nada que ver. Claro. Cuando uno lo está realizando en vivo y en directo, el cuenco tiene una geometría que evidentemente pues, está reverberando ese sonido in situ en ese espacio en el que estamos, y luego cuando lo grabamos solo capturamos una parte de esa frecuencia. Claro. ¿Vale? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta eso. Está bien porque además de limpiarte a ti, está limpiando el entorno, el espacio. Correcto. Está muy bien. Correcto. Luego hay otras técnicas de limpieza, ya sabéis que existen, por ejemplo, técnicas de limpieza de la casa que se puede utilizar, la salvia, por ejemplo, que se puede quemar, y entonces o el palo santo, y entonces esto pues lo pasas por la casa, pero te lo puedes hacer alrededor del cuerpo también, te ayuda. Parece una tontería, pero no lo es, porque al final es lo que estamos hablando antes, al final ese humo, precisamente por la capacidad expansiva que tiene, penetra de forma mucho más fácil en las distintas capas energéticas. No solo nuestras, sino de los objetos que nos rodean. Pensad que lo que os he explicado de los cuerpos físicos aplica para cualquier cosa que vosotros podáis ver. No solo son los seres vivos, o sea, y esto es algo que, lo que voy a decir es un poco profundo, requeriría de una explicación mucho más larga, pero lo voy a mencionar para que podáis ser conscientes de este punto que estoy diciendo, que todos los objetos, aunque sean artificiales, poseen reverberación en los distintos planos, ¿vale? Entonces, esto es fundamental, eso es por eso, por ejemplo, los objetos tienen memoria, ¿no? Hay gente que es capaz de tocar un objeto y, por ejemplo, acceder a los, entre comillas, los recuerdos o las reverberaciones que ha tenido ese objeto, ¿no? Y eso ocurre porque precisamente estos objetos también existen en esos planos. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor existe en los distintos planos energéticos, ¿vale? Con mayor o menor intensidad. Por ejemplo, en el ámbito de la alquimia, los alquimistas dicen que los minerales están vivos, ¿vale? Ellos dicen que los minerales, ¿por qué lo dicen? Lo dicen porque el mineral se reproduce, ¿no? Como por ejemplo haría una estrella de mar. La estrella de mar se reproduce por partenogénesis. Se rompe una pata o un trocito y de ese trocito crece la estrella de mar, ¿no? Pues con los minerales puede ocurrir lo mismo. O sea, se puede romper por ejemplo, una piedra, ¿no? Y luego esto va a parar a un río, va a parar al mar y luego va sedimentando y va creciendo otra vez. Entonces, bueno, ya os digo que es un tema bastante profundo, que da para muchísimo tiempo, que no tenemos hoy, pero solo quiero que seáis conscientes de que todo lo que existe reverbera en todos los planos, ¿vale? Y entonces, pues si hacemos una limpieza nuestra, también es interesante limpiar la casa, ¿vale? Y pues, por ejemplo, una técnica sería, como digo, el tema del palo santo. Compramos un palo santo, una madera de palo santo, que sea de verdad, porque a veces te venden palo santo por algo que no lo es, eso también es habitual. Se puede hacer con el aceite esencial de palo santo. Correcto. Ese es un acierto directo. Claro. Y entonces ahí, pues, limpiar la casa nos va a ayudar muchísimo
porque al final nuestro entorno está impregnando en nosotros constantemente, ¿no? Como decía antes. Así que es algo que, bueno, pues que hay que tener muy, muy en cuenta. Claro, de hecho cuando tú vas a una persona que realmente controla el tema y es seria y sabe hacerlo, te recomienda cambia la cama, hoy no te duches, limpia la casa, ventila bien, porque todo eso al final te está afectando también, ¿no? Correcto, correcto. Al final es multifactorial, ¿no? Hay muchísimas cosas que nos están influyendo en nuestro día a día. Lo importante es tener en cuenta que cuanto mejor, más fuertes estemos nosotros, menos nos afectará lo del entorno. Siempre nos va a afectar. Pero bueno, nuestra propia fortaleza depende de nuestra disciplina en la aplicación de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De esas distintas pequeñas cosas que se pueden ir haciendo y sobre todo tener en cuenta que cuando tenemos lo que comentaba a nivel energético estamos muy descentrados, yo siempre recomiendo ir a ver a alguien, a algún especialista que nos ayude a limpiar esa energía, ¿no? Como comentaba antes. Entonces, primero os podéis preparar durante una semana o 10 días y una vez estéis preparados, pues entonces ya es momento para ir a ver a esa persona o personas que os puedan ayudar. Y a partir de ahí el trabajo constante. Correcto. Que al final es lo que va a marcar la diferencia y lo que yo venía a explicar hace un ratito, ¿no? Que está muy bien limpiarse, pero lo más difícil de todo es mantenerse siempre arriba, ¿no? Porque es súper complicado. Entonces, se pueden hacer estas y muchas más cosas. De hecho, voy a explicarlo ya. Hemos preparado un curso, por si a alguien le interesa, que va a salir muy en breve a la venta, precisamente para ampliar esta información y aprender a protegernos en el día a día y a vibrar siempre en una frecuencia elevada de forma pues eso, estable, ¿no? Sin que te afecte tanto todo lo demás, ¿no? Y esto nos va a fortalecer a nivel físico, mental y por supuesto también a nivel emocional y espiritual. Así que, bueno, ahí lo dejo. No sé si tú quieres hacer algún apunte. Bueno, yo iba a apuntar que claro, por ejemplo, cositas que he mencionado hoy de forma rápida, porque al final el tiempo da para lo que da, pues evidentemente existen técnicas que son de protección, que se han utilizado durante años en distintas escuelas filosóficas alrededor del mundo y que pueden ayudar sobre todo a y también a protegernos de forma efectiva, ¿no? Y ya digo que bueno, esto requiere de poderlo explicar con detalle, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por eso, hablándolo con Nadia, dijimos, ¿y por qué no preparamos un curso que no sea tampoco un supercurso, pero un curso que permita adquirir las técnicas básicas para el día a día, para poder gestionar todo esto y sobre todo para poder estar protegidos y mantenernos con un pitch energético alto, que al final, bueno, pues ya lo sabéis, sobre todo los que vivís en ciudades, en la ciudad existe una cantidad de inputs negativos pues muy fuertes, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, hay algo que la mayoría de la gente desconoce. No sé si habéis oído hablar de la frecuencia Schumann. ¿Suena la frecuencia Schumann? No. Vale, la frecuencia Schumann es una frecuencia que nos conecta con la frecuencia vibratoria del planeta y tiene que ver con las descargas electromagnéticas en el planeta, o sea, con los rayos, ¿no? con los relámpagos que hay por segundo alrededor del mundo, porque ya sabéis que aunque en una parte no llueva, en otros lugares sí lo está haciendo, ¿no? Entonces, esta frecuencia Schumann tiene unos picos energéticos de frecuencia, y concretamente tiene uno que es 7,83 hercios, que se ha demostrado que es un pico al que todos estamos conectados. Se le llama un pico energético de muy baja frecuencia y se han hecho muchos experimentos al respecto de eso. Se hicieron experimentos desde distintas universidades. Entonces, cogían a alumnos, siempre conejillos de indias, como sabéis, en muchos casos, y los ponían en unas instalaciones bajo tierra y los aislaban de la frecuencia Schumann. Pues lo que ocurría es que al cabo de 1 o 2 días empezaban a tener serios problemas a nivel mental y a nivel emocional. ¿Enloquecían? Sí, algunos enloquecían, otros tenían problemas de inestabilidad, ¿no? Mental y emocional. Entonces, esto sucede porque, como digo, al final esta es una frecuencia que nos ayuda a armonizarnos, ¿no? Entonces, lo que ocurre en las ciudades es que como existe tanto input electromagnético y también de alta frecuencia ahora ya con el tema de la telefonía móvil,
que es muy difícil recibir esta frecuencia Schumann. Entonces, en la ciudad, pues bueno, pues evidentemente recibimos toda una serie de inputs que nos están desequilibrando constantemente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues para que tengáis eso en cuenta, que en las ciudades hace falta una protección mucho más intensa, porque constantemente recibimos inputs de toda índole, ¿no? Como psicólogo también os diría, por ejemplo, la sobreestimulación sensorial, que es algo que se produce con el tema de la publicidad, ¿no? Claro, estamos invadidos por publicidad en todas partes. Y algo que a lo mejor desconocéis, pero que es muy importante, que nuestro inconsciente está registrando todo lo que pasa a nuestro alrededor. Aunque nuestros sentidos, entre comillas, nuestra mente consciente nos protege digamos, porque limita, genera un aislamiento, pone un límite a lo que nosotros estamos percibiendo de forma consciente, nuestro inconsciente está absorbiéndolo todo como una esponja, ¿vale? Y entonces eso nos está influyendo también. Así que bueno, cuando nuestro campo áurico está fuerte, todo este tipo de inputs nos afectan mucho menos, y eso tiene que ver con la armonización energética. Bueno, pues de todo esto va a ir el tema, ¿no? De cómo protegernos, de cómo mantenernos mucho más arriba, que nos afecte menos todo este tipo de agresiones. Y ya está, no me voy a extender yo más, porque ya llevan aquí mucho rato. Sí, yo creo que... Sí, que más o menos está resumido todo lo que queríamos comentar. Decir que la información del curso la enviaré yo con la newsletter, así que si alguien no está suscrito que se apunte, y también la compartiré en los grupos de Telegram. Así que ahí vais a tenerlo todo. Y no sé, aprovechamos 10 minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Eso os iba a decir, digo, seguro que hay cuestiones, si claro. os ha gustado, lo que queráis. Yo veo por aquí que alguien preguntaba por los cuencos tibetanos, dónde conseguirlos. Y Almudena ha respondido que tenga la aleación de 7 metales es lo más importante. Vale, no sé, si queréis aprovechar para comentar, podemos abrir micros. O pedir la palabra y abrimos micro. O escribirlo, lo que queráis. Vale, ¿hace falta tener conocimientos previos para el curso? No es necesario. Al contrario, precisamente las técnicas que vamos a abordar, tanto Nadia como yo, están al alcance de todo el mundo. Lo que pasa es que es importante tener un poquito, entre comillas, de entrenamiento, ¿no? De aprender a desarrollarlo, porque si no, luego pues en el día a día nos va a costar. Entonces, pues bueno, por eso lo hemos hecho en formato de curso, porque eso en 3 directos no lo hacemos, ¿vale? Ni en 4 tampoco. Entonces es importante pues estar durante unos cuantos días insistiendo y viendo cómo funciona la práctica para que la cosa luego cuaje, ¿no? Exacto. Yolanda pregunta, en el curso se va a hablar de cómo hacer limpiezas en casa con palo santo. Se va a hablar de cómo hacer limpiezas en casa, pero sobre todo lo que vamos a hacer hincapié es en el mantenimiento, en la protección, porque eso es lo que va a evitar que el ambiente de la casa o nuestra propia energía se transforme y va a estar siempre bien, no va a hacer falta, no va a ser necesario. Entonces creo que ahí está el kit de la cuestión. Claro. Vale. Gracias, me ha encantado, me alegro mucho. Qué bien, nos alegramos. Yolanda, ¿y cómo se va a abordar el tema de las protecciones? Vale, por un lado, Nadia lo va a abordar desde el punto de vista de la alimentación y de todo el tema del trabajo con aceites y demás, ¿no? ¿Esto lo puedes explicar tú mejor? Sí, también enseñaré la técnica de protección con el péndulo para alinear chakras, voy a explicar un poquito todo eso, tema de aceites esenciales y también alimentación y hábitos de salud. Y yo, voy a enseñar primero algunos fundamentos un poco más ampliados de lo que hemos estado hablando hoy, porque una de las claves para poder armonizarse es la autoobservación. O sea, primero uno tiene que aprender a entenderse a uno mismo, ¿no? Para ser capaz luego de protegerse adecuadamente y de armonizarse, ¿no? Entonces, yo sobre todo voy a trabajar sobre unas técnicas que proceden de la escuela rosacruciana. No sé si os suena el tema de los rosacruces, pero básicamente forma parte del misticismo occidental que viene de Oriente, ¿vale? O sea, al final esto viene de las escuelas orientales. Estamos hablando de sabiduría que tiene miles de años y entonces, pues bueno, en su aplicación, en su aplicabilidad, pues hay mucho trabajo detrás ya de muchas generaciones, ¿no? Entonces son técnicas que se conocen, que se han utilizado bien
y que evidentemente funcionan y ayudan muchísimo a cambiar el chip y a cambiar nuestra forma de vivir, que es lo importante, ¿no? A mantenernos en un nivel energético mucho más alto. Pero será accesible, porque Sí. hay gente que pregunta, que lo veo ahora, ¿será de fácil comprensión? Sí. Será accesible a todo el mundo y todo el mundo lo podrá poner en práctica. Cuéntanos. Sí, Yo quería preguntar a Adrián si tú tienes alguna formación sobre estas matemáticas auras que me han enamorado y me han vibrado. Sí. Yo, bueno, a ver, mira, yo como te decía, como os comentaba Nadia, claro, yo en mi ámbito también voy caminando, ¿no? Y bueno, estoy haciendo formaciones y demás. Ahora mismo vamos a lanzar una en Aulas Pandora, con la caja de Pandora. Hay 5 partes de la formación que son gratuitas, que no sé, son un montón, porrón de horas, pero y luego hay una sexta parte que es así que va a ser de pago, digamos, en las aulas. Y bueno, y un poquito de más cositas que van a ver por ahí. ¿Y cómo te podría seguir? ¿Por tus redes sociales o por cómo te...? Sí, yo estoy en Facebook. Dales la información por si alguien quiere. Sí, por favor, a mí me En interesa. Facebook estoy en Facebook, que tiene mi nombre, que es Adrián García Bona. Vale. Mi web es adriangarciabona.com, que la he empezado a construir hace poquito, porque tenía otra hace unos años cuando comencé, y estoy haciendo un poco de transferencia de cosas, pero bueno, cuando puedo, porque ahora estoy muy liado con el tema del lanzamiento del libro, pues también con entrevistas, con muchos directos y tal. También estoy haciendo directos cada 15 días con la caja de Pandora, y estoy hablando de todos estos temas. Pues, desde YouTube, ¿verdad? Sí, desde YouTube. Desde el canal de YouTube de la caja de Pandora. Sí, de todas maneras están en Facebook también, bueno, están en, yo que sé, en 1000 sitios, están en todas partes. Entonces, bueno, hablo de todo este conocimiento hermético, místico, llámalo como quieras, ¿no? Filosófico, desde muchos ámbitos, de muchos aspectos. Hace poco hice un directo, por ejemplo, de todo lo que es el conocimiento oculto de la Navidad, ¿no? De por qué se celebra la Navidad, cómo se celebra, de dónde viene todo eso, qué implicaciones tiene, en fin. Todos estos directos los pueden hacer, ¿verdad? Sí. Yo esto lo tengo recogido, bueno, he abierto un canal de YouTube mío en el que estoy recogiendo todo eso, que todavía es muy pequeñito. Perdón, es que leo a Tatiana que dice, no quiero que acabe y me ha hecho... Yo tampoco. No, pero podemos hacer más directos. Es que Adrián sabe proyectar muy bien su energía, ¿no? Es una persona con carisma porque sabe hacer una proyección maravillosa, ¿no? Además de que es un gran orador, pero sabe proyectar... ¿Cómo se nota que es mi mujer, No, hay amor, hay amor. Es cierto que tiene un manejo energético pues ya importante, ¿no? De muchos años, y eso también se nota cuando una persona está comunicando, se transmite también. Claro. Bueno, lo que ocurre es que, y esto creo que está en el fundamento de todo lo que estamos hablando hoy, debido a la experiencia que tuve y a todo el trabajo que ha habido detrás de eso, ha habido una conexión entre mi yo esencial y mi yo del día a día, que creo que es lo más importante. Es decir, todos tenemos una nota musical única, si lo hablamos desde un punto de vista metafórico, nuestro yo de verdad, ¿no? Que está dentro profundamente y está esperando a que lo encontremos. Entonces, yo tuve la gran suerte, por la experiencia que tuve, pues de conectar de forma espontánea con eso. Y a partir de ahí, pues bueno, pues en vez de descartarlo, ¿no? Porque hubo momentos en los que estaba viendo la experiencia en que como psicólogo me planteaba si se me estaba yendo la olla, hablando en plata, tal cual, ¿no? Claro, es que esto es un poco así, porque cuando tienes una experiencia que se sale de los parámetros de lo que entendemos como realidad habitual, pues la gente está preguntando por esa experiencia. Hoy se nos acaba el tiempo, pero si queréis otro día hacemos otro directo donde podemos comentar otras cosas y hablar de otras cosas y que lo explique. Y os lo puedo explicar bien. En realidad, pues bueno, pues estoy constantemente explicando sobre estos temas porque al final tiene que ver con quién soy yo de forma íntima, ¿no? Al final he conseguido conectar con mi yo más profundo y entonces no hay intermedios. Entonces, estoy caminando el camino que quiero vivir, que quiero caminar. Y ahí es donde, pues... Tatiana, qué gracioso. Dice esta tarde si quieres. Qué graciosa. Bueno, pues sí, al final es ir quitando capas, ¿no? Sí. Que eso es súper difícil, ¿no? Es un trabajo... Y es volver a cómo llegamos al mundo, ¿no? De niños, y eso es súper... Bueno, al final es emoción, mente y acción. Entonces, cuando emoción, mente y acción van de la mano, energía está alineada y por lo tanto fluye bien. Y este es el secreto. El nombre del libro, preguntan. La revelación de la unidad. La revelación de la unidad. En la revelación de la unidad lo que explico
bueno, hago una introducción a cómo todo este conocimiento ha ido llegando al mundo occidental, porque bueno, pues la gente no sabe que Isaac Newton investigó más sobre alquimia, sobre misticismo, que sobre física y matemáticas. Isaac Newton era un gran alquimista. Entonces, claro, Albert Einstein tenía sobre su escritorio un libro de una señora, Madame Blavatsky, que es La doctrina secreta, y es un libro que regaló, entre otros, a Bohr, a Heisenberg y a otros grandes premios Nobel de aquella época. Entonces, claro, esto la gente lo desconoce por completo, pero que en realidad la historia de la ciencia está impregnada de todo este conocimiento. La ciencia, como tal, no se puede conocer si no se conoce esto, porque en realidad los grandes científicos han bebido de eso. Entonces, bueno, en el inicio del libro explico un poquito de dónde viene todo eso, pero luego explico lo que ha sido mi investigación en los últimos 8 años, en el que he llegado, pues, bueno, a descubrir cuál es el código matemático que encriptaron todas las civilizaciones antiguas, que es el mismo, que además es una cosa simple, y que luego se transmite simple pero compleja. Simple pero compleja al mismo tiempo, como todo, cariño, porque todo lo simple ya sabéis que se puede complejizar, ¿no? Pero que básicamente luego esto manifiesta en unas geometrías, 2 geometrías muy concretas, que además también han utilizado todas las culturas antiguas en el mundo y movimientos ocultistas, los templarios, los rosacruces, los masones, etc. Y cómo bueno, pues esto es el código de la creación, básicamente, y de eso va el libro. Así que, bueno, os invito a explorarlo, porque creo que si os ha gustado lo que hemos hablado hoy, pues ahí vais a encontrar muchísimas cosas que os van a tocar la fibra. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por los mensajitos. Se agradece. Sara pregunta, el aceite azul que mencionaste, ¿todos los que llevan tanaceto azul como valor son azules? ¿Vale? Luego también está el de abeto azul, que es el Idaho Blue Spruce, pero no es azul. Lo que pasa es que el abeto en sí es de color azul. Bueno, pues no sé si tenéis alguna duda más, si no, pues acabamos por hoy y nuestro bebito nos está esperando. Sí, tenemos ganas de achucharlo. Está con la tamburo. ¿Alguien más? Me ha encantado, chicos. Gracias, gracias, porque, bueno, ya os lo he puesto ahí, pero hacéis una pareja, oye, genial. Y, muchas gracias. No, pero que transmitís muy bien. Yo estoy deseando el curso, ¿eh? Y el libro cae, Que muchas gracias, de verdad, súper enriquecedor. Y mira, pues aprender es lo que me gusta de la comunidad, que podemos aprender más allá de nuestros aceites esenciales, sino que todo lo que da. Así que gracias, de verdad, gracias por compartir tan bonito. Gracias a vosotras también por estar ahí, porque al final esto es un movimiento sinérgico, ¿no? Al final, si nosotros estuviéramos aquí hablando entre nosotros, no funcionaría el tema, pero como estamos compartiendo, pues al final todo se mueve, ¿no? Hemos ido hacia adentro, pero al final lo que va hacia adentro acaba repercutiendo hacia afuera, ¿no? Totalmente. Mira Doris con su difusor y el montonazo de aceites ahí. Me encanta. También quería agradeceros, Nadia. Ayer cuando leí tu resumen, bueno, no sé, me llenó mucho y empecé ahí a compartirlo porque lo vi súper interesante y me ha encantado. Yo también voy a mirar tu libro y voy a mirar todo ya, porque me gusta la caja de Pandora. La verdad es que veo muchas cosas de la caja de Pandora y pues ahí llevo mucho tiempo. En realidad yo estuve en los comienzos de la caja de Pandora, bueno, en 2011-2013, y estuve bastante activo. Lo que pasa que, ya te digo, llegó un punto en que descubrí algo muy nuclear, que luego es lo que vais a encontrar en el libro, y me fui para adentro. He estado 8 años investigando sin hacer ni conferencias, ni formaciones, ni nada de nada. Y ahora he vuelto y es como reiniciar, ¿no? Pero estoy de forma habitual con ellos porque, bueno, además son amigos, porque nos conocemos desde hace muchos años y ahí estamos. Qué bien, qué bien. Bueno, muchas gracias. Pues gracias a todas por estar aquí y pronto os podremos contar más sobre el tema. Os hacemos llegar toda la info y os mandamos un besito muy grande para todos. Besos. Chao, hasta pronto. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Adiós. De nada. Chao, chao. Adiós.